Buenas tardes, Vladimir. Muy bien, agradecido por la posibilidad de contacto con tu audiencia. Bueno, a ti te agradezco muchísimo. Bueno, en Venezuela pues hay una especie de juego trancado en este momento. Hay sectores del país que no reconocen los resultados. El gobierno insiste pues en que se mantenga el resultado dado a conocer tanto por el CNE como por el TCJ. Y bueno, en medio de todo esto pues continúan también gran cantidad de personas presas y no se ven espacios de solución de este conflicto político. Me gustaría la perspectiva tuya y de tu partido Avanzada Progresista. Bueno, nosotros pensamos que para bien del país, para bien de la tranquilidad, la paz de los venezolanos, es absolutamente indispensable que ese clima de opacidad que se creó a partir de las elecciones del 28 de julio sea, digamos, transparentado un poco con la publicación de resultados electorales, no como que no vaya más allá de lo que se ha hecho tradicionalmente, pues, y que si acaso existió ese hackeo del que se ha hablado con insistencia, que se den pruebas de que ese hackeo existió. Al día de hoy, el CNE no ha publicado resultados, la página del CNE sigue caída, e incluso, digamos, desatendiendo la orden del TSJ. Yo creo que es indispensable que el Estado y todos sus poderes, más allá de la decisión del TSJ, le generen tranquilidad, paz a los venezolanos publicando los resultados electorales. Eso es un primer tema. El segundo tema es, bueno, mira, cesar en esa especie de suspensión de hecho de las garantías constitucionales que implican la posibilidad de persecución, represión, detención de venezolanos sin el debido proceso. Creemos que se trata de ratificar que las garantías constitucionales están en plena vigencia y no pueden ser violentadas coyunturalmente frente a situaciones como las que están ocurriendo. Yo creo que en la defensa de los derechos humanos, que sea posible visitar la situación en la que se encuentran, sobre todo todavía algunos menores de edad y adolescentes, gente muy joven, que bueno, se involucró en protestas como lo hizo la juventud de nuestra época, en protestas que no siempre son pacíficas, que sí son un exceso, pero un exceso que tradicionalmente el Estado trató de otra manera. Fíjate, a propósito de todo esto que se está viviendo en Venezuela, también está el rol de la comunidad internacional. Hay actores que han tenido una actitud de firme condena a lo ocurrido en el país y sobre todo en el caso de la Organización de Estados Americanos, muchos de sus países miembros, 13 ex cancilleres. Sin embargo, 3 países han intentado algún espacio de mediación con Venezuela, México, Brasil y Colombia. Y hemos visto la respuesta que le dio, por ejemplo, el ahora ministro de Interior y Justicia al canciller de Colombia, con lo cual pareciera pues que es poca la disposición del gobierno a entablar una conversación con mandatarios de otros países sobre la situación venezolana. Bueno, yo creo que si cada quien se refugia en sus propias verdades, es imposible generar espacios de diálogo y distensión, y esto nos llevaría a un escalamiento todavía más grave de la violencia, las sanciones, esa especie de torbellino de sanciones, violencia, represión, de esa especie de ciclo que termina afectando más a los venezolanos de a pie que a quienes se refugian dentro de la élite del gobierno. De tal manera que el exhorto es a todos los sectores de la política venezolana a dar un paso atrás, todos los sectores de la vida venezolana, en beneficio de la posibilidad. Ajá, en ese caso, de ese paso atrás, perdóname que te interrumpa, Bruno. No te preocupes. Por ejemplo, el gobierno, ¿cuál paso atrás debería dar? Y la plataforma unitaria, ¿cuál paso debería dar atrás? Bueno, por ejemplo, el gobierno tiene que cesar la represión, tiene que distender el lenguaje. Yo creo que lo primero que hay que hacer es desarmar el lenguaje. No hay ninguna posibilidad de diálogo donde cada quien se refugia en su propia verdad. Si el gobierno dice gané, bueno, demuestra que ganaste, genérale tranquilidad a la población venezolana. Si
los sectores de la plataforma unitaria son los que piensan que ganaron, bueno, deberían hacer llegar los resultados que ellos poseen al TSJ y que el TSJ rectifique, si puede rectificar la decisión que tomó con los datos que suministra la plataforma unitaria. Yo creo que aquí lo que hay es que abrir un canal de diálogo y en ese sentido son agradecidos los esfuerzos de buena voluntad que puedan hacer presidentes latinoamericanos que no pueden ser considerados enemigos del gobierno venezolano. De tal manera que yo creo que sentarse a la mesa ambos, tener emisarios, tener pequeños encuentros, ya sería un avance importante con el fin de volver a la política, volver a la posibilidad de encontrar salidas negociadas. Yo creo que lo ideal hubiera sido que esas negociaciones hubieran sido antes del 28 de julio. Creo que el no haber asumido a tiempo una posición, digamos, más flexible de ambas partes que pudieran hacer viable puntos de encuentro antes del 28, complicaron mucho las cosas, pero ya llegamos aquí. Ahora, desde donde estamos hay que buscar espacios de diálogo, de consenso, de que probablemente no estén puestos en el reconocimiento o no del gobierno de Maduro, sino en la superación de la crisis de toda la crisis surgida y por surgir a partir de esta decisión. Porque si se siguen aprobando sanciones, si se dan pasos atrás en lo que en una cierta apertura que ha habido en la industria petrolera, por ejemplo, bueno, los venezolanos somos los afectados. O sea, seguramente Diosdado no va a dejar de tener la calidad de vida que tiene hoy, seguramente María Corina no dejará de tener la calidad de vida que tiene hoy, pero Pedro Pérez y María Suárez sí van a ser afectados seriamente, y seguramente Vladimir Villegas y Bruno Gallo. Fíjate, a propósito de eso, Bruno, con respecto al asunto de la soberanía, por ejemplo, hace rato entrevistábamos al embajador Palmieri, el embajador, digamos, porque es embajador de Colombia, de Estados Unidos en Colombia, y es jefe de una oficina de Estados Unidos para Venezuela. Y yo le tocaba el tema de la soberanía, que uno de los alegatos del gobierno es que los otros países no se deben involucrar en asuntos que son inherentes a la soberanía venezolana. Pero él decía que en una comunidad de Estado democrático, pues es importante que los países que se llaman democráticos muestren efectivamente transparencia en los resultados. Ese asunto de la soberanía, ¿hasta dónde ves un límite para que otros países opinen? Bueno, yo creo firmemente en que los países deben resolver sus problemas de las fronteras hacia adentro, lo que no significa que le pidamos a quienes tienen una opinión sobre lo ocurrido el 28 de julio que se la callen. Lo que sí creo es que es prudente mantener una actitud proactiva, que sea más para resolver, más para lograr acercamientos entre los factores en disputa, que para atizar la conflictividad. ¿Cómo ves las cosas de cara yo sé que es un poco lejos, pero hay que mirar siempre hacia el futuro, de cara a las elecciones que se van a convocar el año que viene, que deben convocarse? Bueno, yo creo que lo que no es posible es que lo ocurrido el 28 de julio marque la agenda para el resto de lo que queda del periodo constitucional que se inicia el 10 o que termina el 10 de enero. Yo creo que al contrario, aquí lo que debe marcar la agenda es la política. Si para algunos compañeros, incluyendo algunos compañeros muy cercanos, la vía electoral se cerró con lo ocurrido el 28 de julio. Y yo lo que creo es que si se cerró, hay que buscar, digo, que si se cerró o si quedó maltrecha, como efectivamente ocurrió, hay que buscar cincel y martillo para empezar a abrir la vía electoral, porque si no es la vía electoral, es la vía de la confrontación, de la violencia, de escalar la conflictividad que hasta hoy ha existido en la política venezolana, y pudiéramos llegar, como bien lo dijo Amorín, el canciller de Lula, a una situación de guerra civil que no es deseable para nadie, pero sobre todo no es deseable para quienes no tenemos acceso a los instrumentos de la violencia, y que nunca va a dejar nada bueno para los venezolanos. Bruno, a propósito de todo esto, la oposición
¿Qué pasa con una estrategia? ¿Por qué no ha habido una estrategia común de toda la oposición? Porque incluso hasta dentro de la plataforma unitaria hay sus matices con respecto a la estrategia que adelanta María Corina Machado, por ejemplo. Bueno, porque es que desde hace mucho tiempo, eso no es ahora, desde hace mucho tiempo cuando comenzó a deslindarse dos maneras de entender, por lo menos dos maneras de entender la política, una basada en la estrategia del desafío, en la estrategia de la confrontación, y otra basada en la estrategia del diálogo y la negociación. Desde ese momento se comenzaron a vertir adjetivos para calificar a quien pensaba diferente a ti. Yo lo que creo es que aquí la única posibilidad de volvernos a acercar todos a la mesa viene dado por la renuncia a esa adjetivación permanente de la política y por la posibilidad de reconocernos en un espacio diverso en lo que no tenemos que creer todos lo mismo, en el que podemos tener diferencias, pero respetando las diferencias, tener una agenda mínima común que nos permita actuar en consecuencia, que nos permita actuar unitariamente, por lo menos en torno a esa agenda mínima común. Bueno, tú y yo ayer fuimos partícipes de una reunión en la que yo vi gente que tenía años que no veía y que por fin, bueno, uno puede verse las caras sin que necesariamente te llamen alacrán o extremista o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esas cosas son pequeños pasos, pero son pasos importantísimos para un reencuentro respetando la diversidad. Entonces, bueno, hay que ir avanzando a lo interno de los sectores democráticos para ir construyendo vínculos de respeto y eso que yo llamo una agenda mínima común. Muchas gracias, Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del Partido Avanzada Progresista. Bien.